tienen dicen amén, hermanos. Jueces capítulo número 11, versículo 34 y 35, la palabra de Dios nos dice: cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpa, salió a recibirlo su hija, bailando al son de las panderetas. Ella era hija única, pues Jefté no tenía otros hijos. Cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó: ¡ay, hija mía! Me has destrozado por completo. Eres la causa de mi desgracia. Le juré algo al Señor y no puedo retractarme. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden sentarse, por favor. Hermanos, a lo largo de la vida, los seres humanos tenemos que vivir diferentes momentos que van definiendo y escribiendo la memoria de nuestros recuerdos. Indiscutiblemente, por vivir en un mundo de pecado, las relaciones humanas se van construyendo a partir de buenos y malos momentos. Pero normalmente la tendencia de los seres humanos es a recordar con mayor frecuencia los malos recuerdos que los que son buenos. No necesariamente porque hayan más malos recuerdos que buenos, ya que si tuviéramos por un momento una capacidad, o más bien dicho, la madurez para pesar los buenos y los malos recuerdos, nos daríamos cuenta que al hacer un balance objetivo de nuestro andar en la vida, pues llegaríamos a la conclusión que son más los buenos recuerdos que los malos. Sin embargo, la tendencia de los seres humanos es a recordar más los malos recuerdos por el hecho que estos han dejado heridas que muchas veces, hermanos, no cicatrizan con el tiempo. Una de las peores falacias que los hombres creemos es que el tiempo será el encargado de curar nuestras insatisfacciones y nuestros dolores que hemos tenido que vivir a lo largo de la vida. Y hemos de partir de una realidad que es importante, y es que por el hecho de vivir en un mundo caído, todos los seres humanos hemos de experimentar momentos agradables, pero también momentos malos. Entonces no podríamos decir que exista un ser humano en la faz de la tierra que no vaya a experimentar un momento difícil y que éste no le vaya a dejar una herida en su memoria o en sus recuerdos. Hay personas que, a pesar que han tenido que ir creciendo en el tiempo, no logran, por ejemplo, superar la pérdida de un ser amado. Otras personas, a pesar de que quizás han construido sus propios hogares, tienen sus hijos, no logran superar la separación y el divorcio de sus padres. Hay niñas, jóvenes, mujeres ya incluso con hijos, que tampoco no logran superar los recuerdos de la ausencia de un padre o de una madre. Y eso definitivamente, hermanos, va dejando heridas significativas en el alma que solamente aquellos que tienen la sensibilidad de poder percibir la tristeza de los ojos de quienes transmiten una desesperanza frente al mundo que les toca vivir, son aquellos que logran descubrir el corazón de las personas y entender que todavía hay heridas que no cicatrizan y que no cierran. El problema es que cuando las heridas son tan profundas y el dolor es tan agudo,
Las personas continúan proyectando su dolor, sus insatisfacciones en personas que deberían de cuidar, que deberían de amar, que deberían de valorar. La historia que hemos leído esta mañana es una historia que para nosotros es bastante conocida porque estamos frente al que se conoce como el octavo juez de Israel. Sabemos que durante esta época Israel vivía una era en la que no había ningún gobernante. De hecho, que el libro de los jueces dice que era una época donde cada quien hacía lo que mejor le parecía y donde no había una cabeza al frente de las 12 tribus que se habían asentado en el territorio de Canaán. Por esa misma razón, Israel muchas veces se desarticulaba y no protegía los territorios que había ganado. Aparte que ellos permitían la influencia de los pueblos que vivían alrededor y ellos adoptaban prácticas de idolatría. Y ante esas prácticas de idolatría lo que el Señor hacía era abandonarlos a su suerte y ellos experimentaban la desgracia de tener que enfrentar no solamente el momento de la separación con Dios, sino que la consecuencia de esa separación se traducía en que los enemigos del pueblo de Dios llegaban a invadir sus territorios, robaban sus cosechas, y dice la Biblia que ellos clamaban a Dios porque los liberara. Es ahí donde en esta época de caudillaje el Señor levantaba a jueces, es decir, libertadores, para que pudiesen también darle un poco de paz al pueblo que estaba siendo oprimido como una consecuencia directa de su desobediencia y de su alejamiento a la voluntad de Dios. En esta época, en el territorio de Galaad específicamente, había un hombre llamado Galaad, que dice la Biblia que este hombre se había llegado a una mujer que se dedicaba a la prostitución. De hecho, que dice el versículo número 1 del capítulo 11, que Jefté, el galaadita, era un guerrero valiente, hijo de Galaad y de una prostituta. Es decir, que Galaad había sido el resultado, o más bien dicho, Jefté había sido el resultado de una aventura que había tenido Galaad con una mujer que se dedicaba al oficio de la prostitución. Ese niño, por alguna razón, crece con su padre, pero en la medida en que se iba relacionando con sus otros hermanos y en la medida en que la vida iba pasando y el crecimiento se iba dando, dice la palabra de Dios que llegó un momento en que los hermanos de Jefté, hijos de Galaad, lo desechan de su casa y le dicen: tú no vas a tener herencia con nosotros. De hecho, que tú eres hijo de prostitución. En cierta forma le estaban diciendo a Jefté: tú eres un bastardo, no perteneces a nuestra familia. ¿Y cuánto puede marcar, hermanos, la vida de un niño o de una niña cuando los seres que se supone que deberían de amarlo le rechazan continuamente? Eso deja sin lugar a dudas heridas profundas. ¿Y qué decir del silencio del padre de Jefté, Galaad, que ante el hostigamiento de sus otros hijos no dice nada? La Biblia acá no nos dice que Galaad, por ejemplo, hubiese muerto en el momento en el que Jefté es expulsado de su hogar. Entonces podemos ver que hubo un rechazo de los hermanos de Jefté, pero también hubo un silencio del padre de Jefté ante ese menosprecio. ¿Qué padre será aquel que no se va a dar cuenta cuando sus otros hijos están hostigando a un hijo amado también? Hermanos, cuán importante es que nosotros como padres aprendamos a afirmar positivamente a nuestros hijos. Cuán importante es que nosotros tengamos la capacidad de afirmar a nuestros hijos, empoderándolos con aquellas virtudes y aquellos talentos que Dios les ha entregado.
Porque déjeme decirle que las palabras negativas o positivas que nosotros dejemos en nuestros hijos van a quedar grabadas por mucho tiempo. Si usted, por ejemplo, a su hijo lo que le comienza a decir es que tú eres un tonto, yo no sé para qué te tuve, tú eres el resultado de un deseo no planificado. Si usted le comienza a decir a sus hijos, es que vos sos feo, mira, vos sacaste la nariz de tu papá, todo narizón, o mira, el color de tu nana tenés, sos negro, y comienza a tener esos comentarios peyorativos. Usted puede quizás hacerlo en son de broma, puede hacerlo quizás en un son de hacer chiste, pero esas palabras van a herir profundamente la vida de su niño, la vida de su niña. Si usted también tiene gestos despectivos y comienza a tener preferencias al interior del hogar, eso va a marcar significativamente la vida de sus hijos. Por eso, hermanos, afirmemos positivamente a nuestros niños, afirmemos positivamente a nuestras hijas. Partamos de una realidad: nosotros no tenemos hijos perfectos, no tenemos hijas perfectas, comenzando porque vienen de un padre y una madre imperfecta como usted. Nadie entonces puede exigir lo que no tiene. Nadie puede exigir perfección cuando nosotros muchas veces no lo hemos sido. A veces, hermanos, exigimos una cuota a nuestros hijos que no deberíamos de hacerlo. Y las personas se pueden llenar la boca diciendo, es que yo quiero lograr lo mejor de él, y por eso es que yo le hablo de esta manera. Pero déjeme decirle algo, estimado hermano y hermana, amigo que nos escucha. Diciéndole a su hijo que ese niño es que vos sos bien bobo, es que tú eres muy tonto, muy tonta, o diciéndole a su niña, es que vos sos bien fea, esas cosas van a dejar grabada en la memoria de sus hijos una huella imborrable que va a hacer de sus hijos personas inseguras. Pero no solamente las palabras dejan huella en la vida de las personas. Hay muchos sucesos difíciles que van marcando la conciencia de las personas. Ya lo dije, la pérdida de un ser amado, la separación de los padres que al final se traduce en divorcio muchas veces, o la infidelidad. Son elementos, hermanos, que van dejando malos recuerdos en nuestra memoria. Y siendo que todos en algún momento hemos de pasar momentos de insatisfacción y de dolor, es acá donde tenemos que aprender entonces a manejar los malos recuerdos. Una de las cosas que tenemos que entender es que mientras estemos en este mundo lleno de pecado y lleno de pecadores, la posibilidad de que alguien nos deje una herida es una realidad existente. Pero no porque exista la verdad de una traición, no porque exista la verdad de que alguien nos hiera o nos lastime, vamos a privarnos de todas las bendiciones que Él desea darnos, de todas las bendiciones que Dios desea entregarnos. No podemos venir, hermanos, a este mundo, y especialmente nosotros que somos cristianos, teniendo un sentido fatalista del mundo, teniendo un sentido pesimista de la vida. Nosotros entendemos que la palabra de Dios nos dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Entonces cada mañana hay una oportunidad para que veamos la grandeza y la misericordia de Dios en nuestra vida. De tal forma que el que permite que sus días se vuelvan grises y oscuros es usted, soy yo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para aprender a manejar los recuerdos negativos del pasado? En primer lugar, tenemos que llegar a un momento en que tenemos que aceptar que lo que ya ocurrió no se puede cambiar. Lo que ya pasó no puede cambiar. Eso significa entrar en una etapa de madurez.
Porque uno quisiera, hermanos, tener una máquina del tiempo y retroceder el tiempo para evitar ese momento doloroso. Y a veces las personas pueden llegar a decir: es que si yo no hubiera nacido en el hogar en que nací, es que si yo no hubiese tenido esa mala experiencia, es que si yo no hubiese pasado la separación de mi papá, es que si yo no hubiese tenido ese momento tan difícil a través de esos sucesos malos que me acontecieron, como el hecho que mi mamá descargara su ira y me golpeara de la manera en que lo hizo, es que si yo no me hubiese encontrado con esa persona, con ese tío o primo que abusó sexualmente de mí, mi vida sería diferente. Pero hay algo que debemos de entender: no podemos cambiar lo que ocurrió en el pasado. Eso es lo primero. No podemos cambiar lo que ocurrió en el pasado, pero sí podemos evitar que el pasado encadene nuestro futuro. Dios desea que tengamos una vida plena, una vida de libertad. Y en el caso de Jefté, la Biblia lo comienza describiendo como un hombre valiente. Pero vea lo paradójico de este hombre valiente: todavía seguía teniendo heridas abiertas de su niñez que no habían sido sanadas. Déjeme decirle algo que es importante: las heridas del pasado no se curan con el tiempo. Las heridas del pasado no se curan con el tiempo. Las personas muchas veces dicen: el tiempo se va a encargar de sanar esta herida. No es cierto. El tiempo lo que va a hacer es agudizar el problema. La Biblia dice que Jefté creció, se volvió una persona muy amargada, se volvió una persona con muchos complejos. Él se seguía viendo a sí mismo como el hijo de la prostituta. Él se seguía viendo a sí mismo como el hijo del menosprecio. Él se seguía sintiendo como una persona de segunda categoría. Llegó el momento en el que Dios permitió que ese hombre roto, ese hombre herido, comenzara a posicionarse como un elemento útil en las manos de Dios. Y dice la palabra de Dios que aquellos hermanos que en algún momento lo despreciaron, se acercaron a Jefté. Se acercaron los hijos de Galaad y le dijeron a Jefté: oye, Jefté, ve a pelear por nosotros. Queremos pedirte que tú pelees contra el rey de Amón y nos liberes de la opresión que estamos viviendo. Pero vea, hermanos, cómo el corazón de Jefté sale a la vista y le dice a ellos, la primera petición que les hace es: ¿y a cambio de qué yo los voy a ir a librar? Y ahí dice la Biblia que le hicieron la promesa a Jefté que si él llegaba a pelear las batallas de ellos, él se posicionaría como el líder de la nación. ¿Sabe que el problema de muchas personas que han tenido malos recuerdos, muchas veces tratan la manera de llenar esos vacíos a través de posiciones o títulos que la vida muchas veces les va entregando? Jefté era uno de ellos. Jefté era un hombre que ante la herida del desprecio, que ante la herida del menosprecio, quería llenar su insatisfacción en lo que hacía y no en lo que era como ser, como persona. Usted sabe que en la vida, hermanos, hay muchas personas que les gusta proyectarse a sí mismos por lo que hacen y no por lo que son. Hay personas que usted les ofende si no les da el título académico que tienen: licenciado, licenciada, doctor, doctora, maestro, maestra, máster, doctor, ingeniero, pastor. Muchas veces hay personas incluso que tienen tanta insatisfacción que un uniforme, una posición
o un privilegio los valida frente al dolor del desprecio. Y si bien es cierto, hermanos, acá en la iglesia todos somos iguales porque hemos sido lavados con la misma sangre, todavía siguen habiendo personas que creen que una posición o que un privilegio los hace superiores a los demás. Pero eso no es cierto. Todos los que estamos acá hemos sido lavados con la sangre preciosa del Cordero. Todos los que estamos acá somos hijos e hijas de Dios, hermanos y hermanas. Así que no hay nadie superior acá en medio nuestro. Antes de ser el pastor, yo soy hijo de Dios. Y en todo caso, mi posición es simplemente una posición de servicio hacia ustedes. Pero no es, hermanos y hermanas, lo que me da valor a mí el hecho de mi función pastoral. No es el ejercicio de mi ministerio lo que le da sentido a mi existencia. Pero para Jefté, el tener valor, el tener autoridad radicaba precisamente en que él podía llenar sus insatisfacciones. Pero ¿sabe algo? Cuando el dolor y la insatisfacción hacen raíces en los recuerdos dolorosos de la vida, estos se proyectan en venganza hacia las personas paradójicamente que más amamos. La Biblia dice que Jefté va a la batalla y él, de manera muy alocada, le hace un juramento al Señor y le dice: el primero que me salga a recibir después de la victoria que Dios me dé, yo lo he de entregar como sacrificio y holocausto al Señor. Jefté tenía la idea que quienes lo iban a recibir después de la victoria que Dios le daría iban a ser sus hermanos. Entonces Jefté lo que dijo: bueno, me las voy a desquitar. En este momento yo me las desquito. El desprecio que mis hermanos me hicieron, la burla que ellos me hicieron, yo me las voy a desquitar e incluso lo voy a ofrecer al Señor. Entonces vea cómo él estaba mezclando la piedad aparentemente con una herramienta de venganza hacia sus hermanos. Y eso fue, hermanos y hermanas, lo que dice la palabra del Señor en el versículo número 30. Y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor: si verdaderamente me entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Es decir, que lo iba a matar y lo iba a quemar. Jefté no estaba pensando en honrar a Dios. Jefté no estaba pensando en glorificar al Señor. Lo que Jefté estaba pensando, estimados hermanos y hermanas, era tener una forma en que podía desquitarse la ira que había acumulado por años. Pero quiero decirle algo: la venganza tiene una característica especial, y es que le hace daño más al que abriga esos sentimientos de resentimiento que aquellos que reciben la venganza en sí misma. Por eso es que dice el versículo número 34: cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpá, él venía alegre por la victoria. Pero más que la victoria, él venía más alegre por quien se iba a vengar a través de su triunfo. Sabe, hermano, muchas veces nosotros no disfrutamos los éxitos y las victorias que Dios nos da porque tenemos la idea de quererle demostrar o validarnos delante de alguien. A veces no se disfruta el triunfo que Dios nos otorga en algunas cosas que Dios nos permite alcanzar, si no es tanto por el hecho de: le voy a demostrar que yo sí pude. A aquellos que me menospreciaron, a aquellos que me dieron la espalda, hoy sí se van a dar cuenta que yo sí pude. Y aún el triunfo tiene un sabor amargo para aquel que es esclavo de su pasado.
aún el triunfo y aún las victorias que Dios le puede entregar, como se las dio a Jefté, tienen un sabor amargo, porque todavía sigue circulando el veneno de los malos recuerdos, de aquellos recuerdos que no han sido sanados y que no han sido superados. Dice la Biblia que cuando Jefté entonces volvió a su hogar en Mizpá, salió a recibirlo su hija. La más contenta de que papá regresaba a la casa fue su hija. Y Jefté no pensó que sus insatisfacciones, que sus malos recuerdos, que sus experiencias negativas de su infancia ahora iban a repercutir en la vida de su propia hija. A veces, hermanos, quienes más sufren nuestras insatisfacciones, nuestros recuerdos no superados, son las personas que más amamos, nuestros hijos. Muchas veces, hermanos y hermanas, el haber tenido un padre agresivo, violento, el haber tenido quizás una mala experiencia en el trabajo con un jefe iracundo, a veces, hermanos, lamentablemente quienes sufren la peor parte son los seres que más amamos. Muchas veces quizás llega el niño saliendo, corriendo, quizás: papá, ya veniste, qué alegría me da, y quizás se le avienta a usted y lo quiere abrazar, y ya usted, porque viene molesto de su trabajo o ha tenido un problema, le dice: quítate de aquí, bicho, no te quiero ver, ahorita vengo cansado, vengo con dolor de cabeza. ¿Y qué culpa tiene su hijo? O a veces quizás su esposa lo recibe a usted y le dice: mira, papito, aquí te hice los frijolitos que tanto te gustan, y solo esto vos. Y quizás aquella mujer con qué dedicación le está sirviendo a usted, le está atendiendo, pero como usted tiene sus complejos, como usted tiene sus traumas, hermanos, ¿cuántos de nosotros ni siquiera un te amo le podemos decir a nuestra mujer, porque a nosotros nunca nos lo dijeron? Nos da pena. Muchas veces nuestros hijos nunca han sido testigos de nuestro amor por nuestra esposa o por nuestro esposo, tan solo porque lo que nosotros recibimos en nuestra casa fue maltrato, dolor, tristeza. Y nos justificamos diciendo: es que a mí en mi casa, a mí no me enseñaron así. Es que a mí en mi casa, a mí me dijeron que los hombres no son así. Y usted mismo sabe cómo fue su hogar, lleno de amargura, de insatisfacción y de tristeza. ¿Por qué va a arrastrar el pasado de su hogar, de sus malas experiencias, con los seres que ahora le aman? No son sus hijos los responsables de todo el dolor, de toda la tristeza que usted pudo haber tenido ahí. Por eso yo le dije lo primero, hermano: su pasado usted no lo puede cambiar, pero tampoco permita que su pasado lo esclavice en su presente. No permita que las malas experiencias de su pasado le roben de las bendiciones que ahora tenemos en Dios. Usted mismo me acaba de decir hace algunos minutos que nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Todos los días podemos ver el favor de Dios, y eso debería de ser motivo suficiente para estar agradecidos con el Señor, para entender que todo lo que tenemos Dios nos los ha dado y hay que valorarlo. Pero ve a Jefté cómo proyecta su dolor en su hija, y dice la palabra del Señor: ahí venía la niña muy contenta, hasta con pandereta venía danzando. Ahí viene papá, ahí viene papá. Y dice la Biblia, el versículo 35, vea, lo que debió haber sido un día de celebración, lo que debió haber sido un día de alegría, se convirtió en un día gris, porque Jefté no supo manejar sus malos recuerdos. Porque Jefté no tuvo la capacidad de liberarse de su pasado.
Amados hermanos y hermanas, oigan esto. Ustedes lo repiten y sé que lo han leído en la palabra de Dios, pero debemos de aprender a vivirlo. Dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué dice? Las cosas viejas pasaron. Pero muchos de ustedes, hermanos y hermanas, vienen arrastrando su pasado todavía. Ustedes dicen, sí, los que estamos en Cristo somos nueva criatura, y todavía seguimos viviendo anclados al resentimiento del pasado. Pero ¿sabe algo, hermano? El resentimiento y el dolor a quien le va a pasar factura es a usted y a los seres que usted ama. Muchas veces nuestro cuerpo resiente el dolor. Muchas de las enfermedades, hermanos, oigan lo que voy a decirles, muchas de las enfermedades que tenemos es porque no hemos resuelto nuestros problemas personales. Todos tenemos la posibilidad, hermanos, de adquirir una enfermedad o de desarrollar una enfermedad. Todos somos propensos. Pero ¿sabía usted que los sentimientos de rencor, de enojo, de insatisfacción pueden estimular las células cancerígenas? ¿Sabe usted, hermano y hermana, que vivir anclado al enojo puede desarrollar en usted una artrosis? Puede desarrollar en usted un reumatismo. Dicen amén, hermano. A veces decimos, Señor, ¿y por qué no me sanas? Si Dios ya lo sanó en Cristo Jesús. Dios le ha perdonado sus pecados, pero también el Señor ha sanado su vida. Debe de aprender a dejar el pasado. Usted no puede cambiar el pasado, las heridas, los traumas que quedaron ahí en el pasado. El Señor le ha dado la capacidad para salir adelante. Pero vea lo que Jefté, mire, el día más exitoso para Jefté se vuelve en el día más oscuro. Y dice la Biblia que cuando vio a su hija, en vez de alegrarse, imagínense lo chocante que fue para la niña, que iba danzando, ahí viene mi papá, Dios le dio la victoria. Y dice la Biblia que cuando Jefté lo vio, rasgó las vestiduras. Y usted sabe que el rasgar las vestiduras era un sentido de dolor, de duelo. Porque sabe algo, ni los triunfos ni los éxitos humanos pueden calmar la sed que produce el deseo de pertenecer a algo o a alguien. ¿Cuántas personas no alcanzan el éxito humanamente y se siguen sintiendo insatisfechos? ¿Cuántas personas no hay que tienen todo y se siguen sintiendo menos? Hermanos y hermanas, si Cristo te ha perdonado tus pecados, en realidad tú eres una nueva criatura. ¿Para qué vas a venir arrastrando tus heridas pasadas? Y dice la Biblia, vea esto, el verso 35: ay, hija mía, me has destrozado por completo. Él se está proyectando en su hija. Le pregunto yo, ¿en realidad era la hija de Jefté la que había destrozado a Jefté? No, era Jefté mismo el que se estaba destrozando a sí mismo, porque no tuvo la capacidad de enfrentar su pasado y de entender que hay cosas que no están bajo su alcance, que por vivir en un mundo de pecado y de relaciones heridas, el dolor es una realidad permanente. Pero su hija no era responsable del dolor. Su hija no era responsable de su insatisfacción. Ay, hija mía, me has destrozado por completo. No, Jefté, el que se ha destrozado eres tú. Y dice, vea, la situación no termina ahí. Eres la causa. Oiga, mire esto, hermano. Eres la causa de mi desgracia. No, Jefté, tu hija no es la causa de tu desgracia. Eres tú mismo, porque sigues teniendo heridas de tu pasado que no has superado,
Porque aun cuando Dios te ha bendecido con ricas y abundantes bendiciones, tú no las ves ni las valoras como tal, porque todavía sigues anclado al pasado. A veces, hermanos, podemos llegar al punto de decir: es que mi mujer es la causa de mi desgracia, es que mi marido es la causa de mi desgracia, es que mis hijos son la causa de mi desgracia, es que ese es mi jefe, o es que mi suegra es la causa de mi desgracia. No, ellos no son la causa de tu desgracia. Déjame decirte algo: la causa de tu desgracia muchas veces eres tú mismo. La causa de tu dolor eres tú mismo, porque has permitido que el pasado te ancle de una manera que no te permite disfrutar las bendiciones que ahora tienes en Jesús. Yo, hermano y hermana, le pregunto a usted: ¿usted tiene motivos para darle gracias a Dios? ¿Tiene motivos para darle gracias a Dios? Entonces tiene motivos para estar alegre, tiene motivos para estar gozoso. ¿Sabe usted que a este momento, hermanos, hay muchas personas que se están batiendo entre la vida y la muerte? ¿Sabe, hermano y hermana, que muchos ahorita, en este momento, están despidiéndose no al lado de sus familiares, sino al lado de personas que no conocen, en la cama de un hospital? Pero usted tiene la bendición de tener a sus hijos. Usted tiene la bendición de tener a su esposa, de tener a su esposo. Si usted tiene algo que comer al regresar a su casa hoy, después de que finalice el culto, usted es una persona bendecida. Porque sabe usted que hay personas que en este momento, al otro lado del mundo, están buscando agua, comida entre la basura. Niños que están buscando comida entre la basura. No me diga que usted es una persona: ay, qué infeliz soy con esta casa, qué barbaridad, soy la persona más infeliz porque no he cambiado mi teléfono celular. Vaya cosa usted. Dios te ha dado mucho más. Eres una persona amada por Dios. Eres una persona que ha sido valorada por Dios, al punto que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti en tu lugar. Y eso debería de ser para nosotros el motivo de la mayor gran satisfacción en nuestra vida. Si Dios te ha dado la oportunidad entonces de tener todas estas bendiciones, no vivas anclado a tu pasado. Entonces, ¿cómo rompo mi pasado? En primer lugar, aprende a separar qué cosas son tu responsabilidad y qué cosas no. No era responsabilidad de Jefté el desprecio que le habían hecho sus hermanos y el silencio de su padre. Jefté no era responsable de eso. Tú no eres responsable del divorcio de tus padres. Tú no eres responsable de ese abuso sexual. Tú no eres responsable de la infidelidad de tu esposo o de tu esposa. Tú no eres responsable de las heridas que te pudo haber provocado tu mamá o tu papá. Tú no eres responsable. Pero sí eres responsable de cómo vas a manejar esos recuerdos a lo largo de tu vida. Pero sabe, hermano y hermana, la bendición que tenemos los cristianos es que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, y por lo tanto podemos ver la vida como Dios quiere que la veamos. Y quiero que piense por un momento en algo: ¿cuántas cosas tiene que agradecerle a Dios? ¿Cuántos momentos felices tiene usted? ¿Sabe algo? El momento más feliz que tenemos en nuestra vida, solo partiendo de ese hecho, el día en que Cristo perdonó nuestros pecados, fue el día más feliz de nuestra vida, porque pasamos de la condenación eterna a la vida eterna que Cristo da. Así que tenemos motivos suficientes para estar felices. Si Dios te ha dado hijos, hijas, esposo, esposa, ámalos. Tal vez tú dices: pero es que donde estoy viviendo, la casa ni siquiera es mía. Pero tienes un techo que te cubra, mi hijo. Aprécialo, valóralo. Tal vez tú puedes decir: bueno, a mí me hubiese gustado nacer en el Palacio de Buckingham, seguramente. Pero mira, tienes la mejor ascendencia posible, y es que eres hijo del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, ¿por qué te vas a penar? Y sobre todo, hay un Dios que no se avergüenza de ti.
y que te dice: hijo, te estás privando de las bendiciones que te estoy dando. En algún momento yo me recuerdo haber ido a la fiesta de un niño hace años, y él como quería que su papá le comprara un pastel que llevara el hombre araña encima del cake, porque él era fanático del hombre araña. Toda la fiesta temática era del hombre araña, pero el pastel no era del hombre araña. Y resulta ser que estaba tan triste y amargado porque todo en la fiesta era del hombre araña, menos el pastel. Y por más que el papá y la mamá le decían: hijo, pero mira, tenés todo esto, tenés... Y él estaba fijado que el pastel no tenía el rostro del hombre araña, y no quería soplar las velas de feliz cumpleaños. Yo no quiero. Era un niño de 5 años. Pero al pensar en esto, hermanos, me recuerdo de que muchas veces nosotros como cristianos, Dios nos da todas las cosas en Cristo Jesús, y a veces nos fijamos en pequeñeces. A veces si tenemos una pared blanca y tenemos una mancha ahí, nos fijamos en la mancha y no en la blancura de la pared, porque siempre tendemos a editar nuestra vida con las cosas malas. Pero ¿por qué no comienzas a editar la vida con las cosas buenas que Dios te ha dado? Porque tú mismo lo has dicho: nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Esta mañana hay una bondad de Dios para tu vida. Descúbrela, valórala, atesórala. Si al salir de acá te puedes ir con tu esposa, con tus hijos a comer, aunque sea esas pupusitas, que son ricas por cierto, valóralo. No te quejes de lo que no tienes. Aprende a agradecer por aquellas cosas que ya tienes y que Dios te ha dado. Amén. Vamos a orar. Y quiero hacer una invitación rápidamente para todos aquellos que desean entregarle su vida a Jesús o que desean reconciliarse. Pueden ponerse en pie, y eso va a ser para nosotros una señal que ustedes desean entregarle su vida a Cristo. Sabes, tú puedes tener los mejores éxitos en la vida y seguir insatisfecho. Las personas que te rodean, que te muestran su amor, muchas veces van a recibir el dolor de tu insatisfacción, de tus complejos, cuando Dios lo que en realidad desea es que tú seas libre de esas heridas. Así que si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo y quiere permitirle al Señor sanar esas heridas, póngase en pie, quiero orar por usted. Dios le bendiga al caballero que está aquí enfrente. Alguien más que desea entregarles su vida a Cristo. ¿Hay alguien más que, como este caballero, le entrega su vida a Jesús y que desea permitirle al Señor que sane sus heridas? Póngase en pie, queremos orar por usted. Estimada mujer, tal vez tú tienes muchas insatisfacciones, muchos dolores no superados, y tal vez vas por la vida culpando lo que no tuviste, cuando en realidad tienes muchas bendiciones de parte de Dios. ¿Hay alguien más? Permite que el Señor te sane. ¿Hay alguien más? Allá atrás, joven, permítele al Señor que Él sane tus heridas. Tú no eres culpable de la separación de tus padres. Tú no eres culpable de no haber tenido un padre. No eres culpable de eso. Pero si eres culpable si permites que eso te quite todas las bendiciones que Dios te ha dado. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Si no, oramos por esta vida. Pero yo sé, hermanos, y puedo percibir acá en este momento que hay mujeres que están ahí en sus asientos, hombres que están ahí en sus asientos, luchando, jóvenes que saben que necesitan el abrazo de un padre, y ese solo Dios se los puede dar. Permíteme orar por ti y verás cómo el Señor sana tus heridas. Allá atrás hay alguien más. Aquí adelante hay alguien más.
Voy a orar entonces por esta vida, pero yo sé que tú sigues luchando ahí en tu asiento. Te vas a ir insatisfecha nuevamente cuando Dios te quiso sanar esta mañana. Vamos, permíteme orar por ti. Para los oyentes de la radio también es la invitación. Y para los que nos siguen a través de las redes sociales, únanse con nosotros a esta oración. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado ricas bendiciones en Cristo Jesús. Pero también, Señor, has venido para hacernos libres del dolor del pasado, del dolor y la tristeza de las viejas heridas. Porque al morir en la cruz del Calvario, en tus heridas sanaste las nuestras. En tus heridas limpiaste las nuestras, Señor. Ahora quiero pedirte, Señor, por esta vida que se entrega a ti. Perdona sus pecados, lávale y sánale, Señor. Dale esa vida nueva que has prometido para todos los que creen en ti. Y así, Señor, también por tu pueblo, que esta mañana entiende el valor de soltar aquellas cosas que ya no traen bien a su vida. Quiero pedirte, por favor, Señor, que tú nos ayudes a no vernos privados de las bendiciones que tenemos en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Le damos la bienvenida a nuestro hermano. Vamos a orar, hermanos, por nuestras